Bienvenidos de nuevo a Duérmete Conciencia. En este video vamos a adentrarnos en uno de los enigmas más profundos, desconcertantes y fascinantes de toda la existencia, el tiempo. Todos creemos saber qué es, porque lo sentimos a cada instante. Lo medimos con relojes, calendarios, segundos, minutos y años. Lo notamos en nuestro cuerpo cuando envejecemos y en nuestro entorno cuando las cosas cambian. Pero si trato de definirlo con precisión, ¿qué es realmente el tiempo? ¿Es una cosa física? ¿Es solo una ilusión de la mente? ¿Existe independientemente de nosotros? ¿O es una construcción humana para entender el mundo? Desde filósofos antiguos hasta los físicos más brillantes de la actualidad, el tiempo ha sido un rompecabezas que ha dividido ideas, roto paradigmas y dado lugar a descubrimientos revolucionarios. Hoy, como científico, quiero que juntos nos sumerjamos en este misterio universal, no solo para describirlo, sino para entender cómo el tiempo ha moldeado el cosmos, la vida y nuestra forma de pensar. Comencemos observando una verdad simple: el tiempo parece fluir. Hay un antes, una hora y un después. Todo lo que vivimos parece avanzar en una sola dirección, del pasado hacia el futuro. Pero esta idea tan básica es engañosa, porque si el tiempo fuera simplemente una línea que avanza, ¿por qué solo podemos movernos en un sentido? En el espacio podemos ir hacia adelante o hacia atrás, a la izquierda o a la derecha, pero en el tiempo solo avanzamos. Esa dirección se llama la flecha del tiempo, y entender por qué ocurre es una de las grandes preguntas de la ciencia. Para muchos filósofos antiguos, el tiempo era simplemente el cambio. Aristóteles lo definía como la medida del movimiento. Si nada cambiara, no habría tiempo. En otras palabras, el tiempo era una consecuencia del universo en acción. Sin embargo, otros como San Agustín confesaban algo profundo: si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé, pero si quiero explicarlo, no lo sé. Y esa frase resume perfectamente nuestra dificultad para atrapar algo que está en todas partes, pero que no podemos tocar. Con el paso de los siglos, el tiempo dejó de ser solo una reflexión filosófica y empezó a convertirse en un concepto físico. En la ciencia clásica de Newton, el tiempo era absoluto. Para él, el tiempo existía por sí mismo, avanzando de manera uniforme en todo el universo, sin importar lo que ocurriera. Un segundo aquí era igual que un segundo en cualquier rincón del cosmos. El tiempo era como un escenario fijo donde ocurrían todos los eventos del universo. Esta idea funcionó bastante bien durante siglos y permitió construir la física clásica. Pero había algo inquietante. Esa concepción de tiempo absoluto dependía de imaginarlo como una entidad invisible, como una especie de río que fluía por su cuenta. Y nadie podía demostrar que ese río existiera. Solo se asumía porque parecía lógico. Sin embargo, la revolución llegó cuando Albert Einstein propuso algo radical: el tiempo no es absoluto. De hecho, el tiempo puede cambiar dependiendo de la velocidad a la que te muevas o de la fuerza de gravedad que experimentes. Esto no fue solo una teoría bonita. Se demostró con experimentos y hoy los satélites GPS necesitan corregir diferencias de tiempo para funcionar correctamente. Para Einstein, el tiempo no puede separarse del espacio. Ambos forman una sola entidad, el espacio-tiempo. Este fue un golpe directo a nuestra intuición, porque nos obligó a ver el tiempo como una dimensión más del universo. No es solo algo que pasa, sino algo que se puede doblar, estirar o ralentizar. Pero antes de explorar estas ideas modernas, debemos hacer una pausa y hacernos una pregunta clave: ¿de dónde nace nuestra percepción del tiempo? Si el tiempo fuese solo una dimensión física, ¿por qué lo sentimos de forma psicológica? Todos hemos experimentado cómo un minuto puede sentirse eterno cuando estamos nerviosos, o cómo una hora puede pasar volando cuando disfrutamos. Eso significa que hay dos tiempos, el físico y el mental. El físico es el que mide la física, el de los relojes, las fórmulas y las leyes del universo. El psicológico es el que vive nuestra conciencia. Y entender esa diferencia es crucial, porque quizá el tiempo como lo sentimos no sea exactamente el tiempo real del universo. Además, el tiempo está íntimamente relacionado con el cambio y la memoria. Solo sabemos que el pasado existió porque podemos recordarlo o ver sus huellas. Sin memoria, no habría pasado, solo el presente eterno.
Por eso algunos filósofos dicen que el pasado no existe realmente, es solo información almacenada. Y si el futuro aún no ha ocurrido, quizá tampoco exista. Entonces, ¿solo existe el presente? Pero aquel presente que intentamos atrapar se desvanece inmediatamente. En el instante en que digo ahora, ese ahora ya se volvió pasado. El presente es como una frontera entre lo que fue y lo que será, una frontera que nunca podemos detener. A medida que avancemos en este viaje, veremos cómo el tiempo está conectado con la entropía, con la expansión del universo, con la vida y la muerte, con los agujeros negros, con la mecánica cuántica y con la posibilidad de viajar hacia el futuro o incluso hacia el pasado. Descubriremos cómo el tiempo puede no ser lo que parece, cómo podría no fluir, o cómo todo el universo podría existir de manera simultánea en una especie de bloque eterno. Exploraremos teorías que dicen que el tiempo podría emerger de algo más profundo, o incluso que podría ser una ilusión creada por nuestra mente para darle sentido a una realidad que en verdad no tiene principio ni fin. Este tema no es solo científico, también es existencial, porque el tiempo define nuestra vida. Todo lo que somos, todo lo que sentimos, ocurre en el tiempo. La nostalgia, la esperanza, la ansiedad, la vejez, el amor, todo depende del tiempo. De hecho, entender el tiempo es entender quiénes somos. Así que prepárate. Vamos a desarmar el concepto más familiar y al mismo tiempo más misterioso de todos. A partir de este momento, te invito a cuestionarlo todo. Lo que creemos que es pasado, lo que llamamos presente, lo que imaginamos como futuro. Porque quizá el tiempo no es lo que pensamos, y si logramos comprenderlo, podríamos descubrir verdades que cambian para siempre nuestra forma de ver el universo. Cuando hablamos del tiempo, solemos imaginarlo como una línea recta que avanza sin detenerse. Pero, ¿esa línea es algo real o solo una forma de entender lo que vivimos? Antes de responder, vale la pena mirar cómo diferentes culturas y civilizaciones han concebido el tiempo, porque no siempre se pensó en el cómo lo hacemos hoy. Por ejemplo, para muchas culturas antiguas el tiempo no era lineal, sino cíclico. Los mayas, los hindúes y los griegos creían en ciclos eternos: nacimiento, destrucción y renacimiento. El universo se repetía una y otra vez. En ese modelo, el tiempo no tenía un principio ni un final verdadero, sino que era como una rueda que giraba eternamente. En cambio, en las religiones monoteístas como el cristianismo o el islam, el tiempo se volvía lineal. Hay un inicio, la creación, y un final, el juicio. Esta visión influyó profundamente en la ciencia occidental, porque al pensar en un tiempo lineal, se podían hablar de causas y efectos, de progreso, de evolución y de historia. Esta transición cultural permitió que más adelante se desarrollara la idea de que el universo tiene una edad y que las cosas evolucionan con el tiempo. Pero aún así, surgía una pregunta esencial. ¿El tiempo es algo que existe fuera de nosotros o es solo una forma de organizar los eventos en nuestra mente? Para responder a esto, filósofos como Immanuel Kant plantearon que el tiempo y el espacio no son cosas que existen allá afuera, sino formas innatas de nuestra percepción. Según Kant, el tiempo es la estructura mental que usamos para ordenar nuestras experiencias. En otras palabras, sin una mente que lo perciba, el tiempo no tendría sentido. Este planteamiento es extremadamente poderoso, porque sugiere que el tiempo psicológico podría ser más fundamental para nosotros que el tiempo físico. Sin embargo, la física necesitaba una manera de medir el tiempo independientemente de la mente humana. Y así surgieron los relojes. Pero aquí aparece otro problema. Un reloj no mide el tiempo en sí, mide movimientos regulares, como el vaivén de un péndulo o la vibración de un átomo. O sea, el tiempo es medido comparando un cambio con otro cambio. Esto nos lleva a una conclusión sorprendente. El tiempo, tal como lo conocemos, podría no ser algo por sí mismo, sino una relación entre eventos. El universo se mueve, las cosas cambian, y al comparar esos cambios, llamamos tiempo a esa relación. Si todo se detuviera, incluso nuestra capacidad de percibir, el tiempo dejaría de tener significado. Y sin embargo, aunque el tiempo parece depender del cambio, hay algo que nos desconcierta. El pasado está fijo y el futuro es incierto. ¿Por qué?
La respuesta más poderosa que ha dado la física se encuentra en la entropía. La entropía es un concepto de la segunda ley de la termodinámica y se refiere al desorden o la cantidad de energía no utilizable en un sistema. Esta ley dice que en un sistema aislado, la entropía siempre aumenta. Y esa sola idea da lugar a la flecha del tiempo. El tiempo avanza del orden al desorden, del hielo sólido que se derrite, de un vaso entero que se rompe en pedazos, de la juventud a la vejez. Nadie ha visto jamás que un vaso roto se vuelva a armar solo o que el agua caliente se separe en fría y caliente espontáneamente. Eso significa que en el nivel físico, el tiempo tiene dirección porque la entropía crece. Pero aquí viene lo extraño. Las leyes fundamentales de la física no distinguen entre pasado y futuro. Las ecuaciones funcionan igual si el tiempo va hacia adelante o hacia atrás. En la escala microscópica, las partículas pueden moverse en cualquier dirección temporal. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos retroceder en el tiempo? ¿Por qué nuestra vida avanza hacia el futuro? La respuesta parece estar en la entropía inicial del universo. El universo comenzó en un estado extremadamente ordenado, con baja entropía. A partir de ese punto, el desorden fue aumentando, y por eso sentimos el tiempo fluir. Así que la dirección del tiempo no es una propiedad eterna del universo, sino una consecuencia de sus condiciones iniciales. Si el universo hubiera comenzado en un estado de máxima entropía, quizás el tiempo no existiría como lo entendemos. Esta idea abre puertas fascinantes. ¿Y si en algunas regiones del universo la entropía disminuyera? ¿El tiempo podría fluir al revés? Algunos físicos especulan que en el otro extremo del universo podría existir una región donde el tiempo corre en dirección opuesta al nuestro. Desde nuestra perspectiva sería algo incomprensible, pero para los habitantes hipotéticos de esa región, ellos serían normales y nosotros estaríamos al revés. Esto nos hace entender que la experiencia del tiempo depende del marco físico en el que nos encontremos. No hay un tiempo universal para todos. Hay múltiples realidades temporales posibles. Y esto nos lleva a un punto crucial, la relatividad. Antes de Einstein, nadie cuestionaba que el tiempo era el mismo para todos. Pero él descubrió que el tiempo es relativo. Significa que dos personas pueden experimentar diferentes duraciones para el mismo evento, dependiendo de su velocidad o de la gravedad que los rodea. Para entenderlo mejor, imagina a dos gemelos. Uno se queda en la Tierra y el otro viaja en una nave espacial a velocidades cercanas a la luz. Al regresar, el gemelo que viajó habrá envejecido menos que el que se quedó. Esto no es ciencia ficción, es un efecto comprobado experimentalmente. Los relojes atómicos colocados en aviones o satélites marcan el tiempo diferente al de los relojes en la Tierra. Incluso tú, en lo más profundo de tu cuerpo, experimentas levemente el tiempo distinto si estás en una montaña alta o al nivel del mar, porque la gravedad de la Tierra afecta el tiempo. La gravedad curva el espacio, y también el tiempo. Cerca de objetos muy masivos como agujeros negros, el tiempo se ralentiza muchísimo. Para alguien cayendo en un agujero negro, el tiempo seguiría fluyendo normalmente. Pero para alguien observando desde lejos, esa persona parecería moverse cada vez más lento, congelándose justo antes de desaparecer. Esto significa que el tiempo no es una entidad rígida. Se estira, se encoge, se moldea por el universo. La realidad temporal depende del lugar donde estés y de cómo te muevas. Tal vez el tiempo no sea un río uniforme, sino una especie de océano con corrientes, remolinos y zonas tranquilas. Ahora, la relatividad nos obliga a combinar el tiempo con el espacio y verlos como un tejido único, el espacio-tiempo. Cada evento del universo ocurre en una coordenada de espacio y una de tiempo. Por ejemplo, no basta decir estoy aquí. Debes decir estoy aquí, en este preciso momento. El tiempo se vuelve tan fundamental como las dimensiones espaciales. Pero aquí ocurre algo impactante. Si el tiempo es una dimensión, ¿existe el pasado todavía? ¿Existe el futuro ya? En un modelo llamado universo bloque, todos los momentos de la historia, pasado, presente y futuro, existen simultáneamente. Nosotros solo los atravesamos como quien recorre una película cuadro por cuadro. En este modelo, el tiempo no fluye. Es nuestra conciencia la que se mueve a través de él.
Esta idea es profundamente perturbadora, porque significa que el futuro ya está ahí, esperando, y que el pasado no desapareció, simplemente está en otra parte del bloque. Entonces, ¿realmente hay un presente universal? La relatividad nos dice que no. Hasta este punto, hemos puesto en duda casi todo lo que creíamos sobre el tiempo. Descubrimos que no es absoluto, que no fluye igual para todos y que incluso el ahora puede ser diferente según el observador. Pero todavía hay más. Para seguir avanzando, debemos profundizar en uno de los mayores conflictos de la ciencia moderna. La relatividad de Einstein y la mecánica cuántica no se llevan bien. Ambas describen el universo, pero hablan idiomas distintos. Y en el centro de ese conflicto está el tiempo. La relatividad general describe el universo a gran escala: planetas, estrellas, galaxias, agujeros negros. Aquí, el tiempo es una dimensión que se curva con la gravedad. Es suave, continuo, como una tela elástica. En cambio, la mecánica cuántica describe el universo a escalas diminutas: átomos, partículas subatómicas, energía en paquetes discretos. En este nivel, todo es probabilístico, borroso, lleno de saltos impredecibles. Y lo más curioso, las ecuaciones fundamentales de la mecánica cuántica no incluyen el tiempo de la misma manera. En muchas de ellas, el tiempo ni siquiera aparece como una entidad independiente. Es como si el tiempo, en el mundo cuántico, perdiera su identidad. Esto abre una pregunta extraordinaria. ¿Es posible que el tiempo no exista a nivel fundamental? Es decir, que el tiempo no sea una pieza básica del universo, sino una consecuencia emergente. Tal como la temperatura no es una partícula, sino el resultado del movimiento de muchas partículas, el tiempo podría ser una ilusión colectiva creada por la interacción de la materia y la energía. Algunos físicos, como Carlo Rovelli, han propuesto que el tiempo es una propiedad relacional. No existe por sí solo, solo existe entre cosas. No hay tiempo en el vacío absoluto, no hay tiempo sin cambios. El tiempo nace cuando dos cosas pueden compararse. Sin relaciones, no hay tiempo. Imagina el universo en su estado más profundo. Nada se mueve, nada cambia, no hay antes ni después. Sería un estado de quietud eterna. Pero en cuanto aparece la diferencia, aparece la secuencia. Y con la secuencia, aparece el tiempo. Entonces, el tiempo podría ser como una historia que el universo se cuenta a sí mismo. Pero aquí surge otro dilema. Si el tiempo es emergente, ¿por qué lo sentimos de forma tan intensa? ¿Por qué nuestro cerebro está programado para percibirlo? La respuesta podría estar en la supervivencia. Nuestro cerebro evolucionó para anticipar el futuro. Saber qué puede ocurrir nos permitió vivir, cazar, protegernos. Por eso la mente está diseñada para recordar el pasado y proyectar el futuro. Sin tiempo psicológico, no podríamos tomar decisiones, ni aprender, ni planificar. Pero el tiempo psicológico es muy distinto del tiempo físico. Cuando esperamos, el tiempo se alarga. Cuando disfrutamos, el tiempo se acorta. Cuando estamos en peligro, el cerebro aumenta la percepción del detalle y el tiempo parece ir en cámara lenta. Esto significa que nuestra conciencia no es un reloj. Somos narradores internos. Y quizá, el sentido del tiempo no solo es físico, sino también narrativo. Recordamos nuestra vida como una historia con principio, desarrollo y fin. En ese sentido, el tiempo es identidad. Si no hubiera tiempo, no habría yo. Solo existiría un instante sin continuidad. El tiempo nos permite ser. Ahora bien, volvamos al mundo físico. Ya dijimos que el tiempo avanza porque la entropía aumenta. Pero esta idea nos lleva a uno de los momentos más importantes de toda la historia del cosmos: el Big Bang. Si el tiempo depende del aumento de la entropía, ¿qué pasó en el origen del universo? El Big Bang fue un estado de entropía extremadamente baja, un orden casi perfecto. Eso es desconcertante, porque un estado tan ordenado es increíblemente improbable. ¿Por qué el universo comenzó de una manera tan especial? Algunos dicen que es casualidad. Otros creen que no hubo alternativa. Otros proponen que el universo no comenzó, sino que es parte de un ciclo infinito. Pero lo más impactante es que antes del Big Bang,
podría no haber habido tiempo. El tiempo pudo haber nacido junto con el universo. Esto implica que preguntar ¿qué pasó antes del Big Bang? Podría ser como preguntar ¿qué hay al norte del Polo Norte? No tiene sentido, porque el tiempo mismo comenzó allí. Sin embargo, la física cuántica nos cuenta otra posibilidad. Antes del Big Bang, el universo podría haber existido en un estado cuántico fuera del tiempo. Un estado sin pasado ni futuro, donde solo había pura posibilidad. Y a través de una transición, ese estado colapsó en un universo con tiempo y espacio. En otras palabras, el tiempo pudo haber emergido como una fase del universo, igual que el hielo se derrite y se convierte en agua. Tal vez el tiempo es solo una propiedad de nuestra etapa cósmica, y en otras fases del universo el tiempo funcione distinto o desaparezca por completo. Entonces llegamos a una idea perturbadora. ¿Y si el tiempo no fluye? ¿Y si todo lo que ocurre está ya en el universo? Esta es la idea del universo bloque que mencionamos antes. En este modelo, todo el pasado, el presente y el futuro existen simultáneamente. Nosotros solo atravesamos esta estructura. El tiempo no pasa, nosotros pasamos por el tiempo. Como leer un libro, todos los capítulos ya existen, pero los vamos viviendo uno a uno. Esto significa que, en cierto sentido, el futuro ya está escrito. Pero aquí surge una pregunta filosófica enorme. Si el futuro ya existe, ¿tenemos libre albedrío? ¿O nuestras decisiones ya están definidas en ese bloque del universo? Algunos dicen que el libre albedrío es solo parte de nuestra percepción subjetiva del tiempo, que creemos elegir, pero en realidad estamos siguiendo una línea ya trazada. Otros defienden que el universo tiene múltiples futuros posibles y que nuestras elecciones nos llevan por uno u otro. Esta idea conecta con la interpretación de los muchos mundos en la mecánica cuántica. Cada decisión crea una nueva rama del universo. En ese caso, no hay un solo futuro, sino una inmensidad de futuros coexistiendo. Pero hay un problema más profundo. Si el futuro ya existe, ¿por qué no podemos acceder a él como al pasado? Tal vez porque nuestra conciencia se mueve en una sola dirección. Tal vez porque la entropía solo nos permite recordar hacia atrás. O tal vez porque el tiempo es una ilusión generada por la forma en que interactúa la información. Algunos científicos creen que el presente es simplemente el instante en que la información se actualiza. El universo se está actualizando constantemente, como un programa en ejecución. El tiempo sería el registro de esas actualizaciones. Y sin embargo, incluso con todas estas teorías, seguimos sin una respuesta definitiva. Porque el tiempo es más que una variable física, es un misterio metafísico, biológico, psicológico y existencial. Y justo cuando crees que lo entiendes, aparece una nueva paradoja. Una de las más famosas es esta. Si el tiempo existe como una dimensión, ¿podríamos viajar a través de él? ¿El viaje en el tiempo es posible o solo una fantasía? Para responder eso, debemos ir al corazón de la relatividad, los agujeros negros, los agujeros de gusano y la estructura misma del espacio-tiempo. Y allí descubriremos que la ciencia no descarta el viaje en el tiempo, pero tampoco lo acepta sin condiciones. Lo que viene a continuación cambiará tu manera de pensar para siempre. Llegamos a uno de los temas más fascinantes y polémicos de toda la ciencia. ¿Es posible viajar en el tiempo? Esta pregunta no solo pertenece a la ciencia ficción, también ha sido considerada seriamente por físicos de renombre. Y sorprendentemente, las leyes del universo no prohíben por completo el viaje en el tiempo. Pero antes de emocionarnos, debemos entender que hay dos tipos diferentes de viaje temporal: viajar hacia el futuro y viajar hacia el pasado. El primero no solo es posible teóricamente, sino que ya ha sido demostrado. El segundo abre una caja de paradojas que podrían romper la lógica misma del universo. Comencemos con lo más sólido: viajar hacia el futuro. Según la relatividad de Einstein, el tiempo se ralentiza cuando nos movemos a velocidades cercanas a la luz, o cuando estamos en un campo gravitatorio muy intenso. Esto significa que si tú viajaras en una nave espacial a gran velocidad durante algunos años y luego volvieras a la Tierra, habrías envejecido menos que las personas que se quedaron. Para ti habrían pasado, por ejemplo, 5 años, para ellos, tal vez 50.
Este experimento mental se conoce como la paradoja de los gemelos. Y aunque suene increíble, el efecto ha sido comprobado con relojes atómicos extremadamente precisos. Incluso los astronautas en la Estación Espacial Internacional envejecen unas milésimas de segundo menos que nosotros debido a su velocidad. En otras palabras, ya hemos viajado al futuro, aunque de manera minúscula. Si tuviéramos la tecnología para acercarnos a la velocidad de la luz, podríamos literalmente saltar cientos o miles de años hacia adelante. Hasta aquí, la ciencia es muy clara: viajar al futuro es posible. El universo lo permite. Pero, ¿y el pasado? Aquí las cosas se complican. La relatividad general sugiere que si el espacio-tiempo se curva lo suficiente, podría doblarse sobre sí mismo y crear lo que se llama una curva temporal cerrada. Eso significa que podrías moverte en el espacio, y después de un recorrido, regresar al mismo punto, pero en el pasado. Suena imposible, pero las matemáticas lo permiten bajo ciertas condiciones. Una de las ideas más populares para explicar cómo podría suceder esto es el agujero de gusano, una especie de túnel que conecta dos regiones diferentes del espacio-tiempo. Si uno de los extremos se acelerara o se colocara en un campo gravitatorio fuerte, el tiempo en ese extremo se volvería diferente al del otro. Así, entrar por un lado podría llevarte al pasado o al futuro en el otro. En teoría, un agujero de gusano podría ser una máquina del tiempo. Sin embargo, hay un gran problema. Estos agujeros de gusano serían extremadamente inestables. Colapsarían antes de que alguien pudiera atravesarlos. Para mantenerlos abiertos necesitaríamos una forma de energía exótica con propiedades negativas, algo que la física aún no ha demostrado que exista en cantidades suficientes. Aún así, algunos fenómenos cuánticos sugieren que pequeñas cantidades de energía negativa sí aparecen en ciertos efectos del vacío cuántico. Esto mantiene viva la discusión. Pero incluso si pudiéramos construir una máquina del tiempo, nos enfrentaríamos a un enemigo más difícil que la física: la lógica. Viajar al pasado genera paradojas. La más famosa es la paradoja del abuelo. Si viajas al pasado y evitas que tu abuelo conozca a tu abuela, tú nunca nacerías. Pero si no naces, ¿cómo viajaste al pasado? Este tipo de contradicción parece destruir la coherencia del universo. Entonces, ¿cómo lo resolvería la naturaleza? La ciencia ha propuesto tres posibles soluciones. La primera es que el viaje al pasado es imposible. Esta es la solución más conservadora. El universo protege su propia coherencia impidiendo cualquier cosa que la destruya. Stephen Hawking propuso algo llamado la conjetura de protección cronológica, que dice que las leyes de la física impiden la formación de curvas temporales cerradas que permitan viajar al pasado. Es decir, el universo no deja que se creen paradojas. Pero la segunda solución es más extraña. Puedes viajar al pasado, pero no puedes cambiarlo. No importa lo que intentes, siempre terminarás causando aquello que ya ocurrió. Si intentas evitar tu propio nacimiento, accidentalmente provocarás las mismas condiciones que lo hicieron posible. Esta idea se basa en el principio de autoconsistencia de Novikov. En este modelo, el universo es un sistema coherente donde los eventos están conectados de tal forma que las paradojas no pueden ocurrir. Tu libertad en el pasado estaría limitada. Podrías estar allí, pero todo lo que hagas ya está integrado en la historia. La tercera solución es la más fascinante y la más radical. Según la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, cada vez que hay diferentes posibles resultados de un evento, el universo se ramifica en realidades paralelas. Esto significa que si viajas al pasado y cambias algo, no alterarías tu línea temporal original, sino que crearías una nueva rama del universo. En esa rama tú nunca naces, pero tú sigues existiendo en la rama original desde donde viajaste. En otras palabras, no hay una sola historia del universo, sino un número infinito de historias coexistiendo. Si esto es cierto, entonces el viaje al pasado no solo es posible, sino que podría ser la clave para comprender que la realidad no es una sola. Ahora bien, todo esto suena espectacular, pero hay una gran pregunta. ¿Tenemos alguna evidencia de viajeros del tiempo? Hasta ahora, no. Nadie ha aparecido del futuro, al menos no de manera comprobable. Pero eso no significa que sea imposible.
tal vez el viaje al pasado solo sea posible a partir del momento en que se crea la primera máquina del tiempo. Es decir, no puedes viajar a antes de que la máquina exista. Esto lo propuso el físico Kip Thorne. Según él, una máquina del tiempo sería como un túnel. Solo puede salir en un extremo posterior al momento en que se activó. Por eso nunca veríamos viajeros del pasado, porque la tecnología aún no ha sido inventada. Pero aun si el viaje al pasado fuera imposible, la naturaleza del tiempo sigue siendo misteriosa. Porque el simple hecho de que las leyes del universo permitan la posibilidad teórica de curvas temporales significa que el tiempo es mucho más flexible de lo que parece. No es una carretera recta, es un paisaje complejo, lleno de pliegues, atajos y fronteras. Y en ese paisaje aparece uno de los objetos más extraños del cosmos, el agujero negro. Los agujeros negros no solo distorsionan el espacio y el tiempo, también parecen ocultar secretos sobre el origen y el destino de la información. Y podría ser que la clave para entender qué es realmente el tiempo esté dentro de ellos. Por eso, en la siguiente parte, descenderemos al corazón oscuro del universo para estudiar cómo se comporta el tiempo cerca de un agujero negro. Allí, el tiempo se detiene, se estira, se rasga, y tal vez revele su verdadero rostro. Imagina un lugar donde el tiempo se detiene, donde un segundo puede volverse infinito, donde el futuro y el pasado pierden su significado. Ese lugar no es producto de la fantasía, existe realmente en el universo, y se llama agujero negro. Para comprender qué es realmente el tiempo, debemos entrar en el territorio de los agujeros negros, porque allí el tiempo se comporta de formas tan extremas que revelan la estructura más profunda del espacio-tiempo. Un agujero negro se forma cuando una estrella masiva colapsa bajo su propia gravedad. La materia se comprime tanto que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Eso ya es sorprendente, pero lo más radical no es lo que le ocurre al espacio, sino al tiempo. Según la relatividad general, la gravedad no es una fuerza invisible que empuja, sino una curvatura del espacio-tiempo. Mientras más masivo es un objeto, más curva el tejido del universo. Y los agujeros negros son tan masivos y compactos que el tiempo cerca de ellos se deforma casi hasta romperse. Imagina que un astronauta se acerca lentamente al horizonte de sucesos, el punto de no retorno de un agujero negro. Desde su punto de vista, todo parece normal. Su reloj avanza con total naturalidad. Pero para un observador que mira desde lejos, ocurre algo inquietante. El astronauta parece moverse cada vez más lento, como si el tiempo para él se estirara. A medida que se acerca al horizonte de sucesos, el tiempo del astronauta se ralentiza hasta casi detenerse. Para el observador externo, el astronauta nunca cruza realmente el horizonte. Se queda congelado allí para siempre. Desde la perspectiva del agujero negro, el tiempo literalmente se detiene en sus bordes. Eso significa que el tiempo no es una constante universal. Depende del lugar donde te encuentres. Pero esto no es solo una curiosidad científica. Tiene consecuencias profundas. Porque si el tiempo puede detenerse, ¿qué es el tiempo entonces? ¿Una propiedad del universo? ¿O algo que cambia con las condiciones extremas como la velocidad, la energía o la gravedad? Más aún, ¿qué hay dentro de un agujero negro? La física actual sugiere que en el centro hay un punto llamado singularidad, donde la curvatura del espacio-tiempo es infinita. En ese punto, nuestras leyes físicas dejan de funcionar. Y lo más perturbador, en la singularidad, el tiempo deja de existir tal como lo conocemos. No hay antes ni después. No hay secuencia. Es como si toda la historia del universo se derrumbara en un solo instante eterno. Esto ha llevado a algunos físicos a pensar que el tiempo podría no ser fundamental, sino emergente. Es decir, el tiempo solo existe como una propiedad de ciertas condiciones del universo, pero no es una base esencial de la realidad. Cuando el espacio-tiempo se rompe, el tiempo deja de tener sentido. Eso significa que el tiempo podría ser una consecuencia de la estructura del universo, no su causa. Sin embargo, todavía no hemos resuelto una de las mayores paradojas. ¿Qué pasa con la información que cae en un agujero negro? Según la mecánica cuántica, la información nunca puede destruirse.
Pero los agujeros negros parecen tragar toda la información para siempre. Este conflicto entre relatividad general, que describe los agujeros negros, y la mecánica cuántica, que protege la información, se llama la paradoja de la información. Stephen Hawking propuso que los agujeros negros emiten radiación, la famosa radiación de Hawking, y, con el tiempo, se evaporan. Pero si se evaporan, ¿la información se pierde? Durante décadas, nadie pudo resolverlo. Y aquí el tiempo juega un papel clave. Porque la pregunta real es, ¿el tiempo dentro de un agujero negro es el mismo que afuera? La respuesta parece ser no. Dentro del horizonte de sucesos, el tiempo y el espacio intercambian roles. Fuera del agujero negro, tú puedes moverte en el espacio, pero avanzas inevitablemente en el tiempo. Dentro, ocurre lo contrario. El espacio se convierte en una especie de dirección inevitable, como el tiempo. Caer hacia la singularidad no es una opción. Es tan obligatorio como avanzar hacia el futuro. En otras palabras, dentro del agujero negro, el tiempo apunta hacia el centro. El centro es tu destino temporal. Eso significa que el tiempo no es algo fijo, sino que puede cambiar su orientación según la geometría del espacio-tiempo. El agujero negro nos revela algo impresionante. El tiempo no es independiente. Está ligado a la materia, la energía y la gravedad. No es un escenario pasivo donde sucede la realidad. Es parte activa de la realidad misma. Y sin embargo, todavía no entendemos todo. Nos falta la teoría más buscada por la ciencia moderna, una teoría que unifique la relatividad general con la mecánica cuántica. Una teoría del todo. Y muchos creen que la clave está en comprender qué es realmente el tiempo. Aquí entra una de las ideas más radicales. Quizás el espacio-tiempo no es fundamental. Quizás está hecho de algo más profundo, como una especie de red de información cuántica. Según esta idea, el espacio y el tiempo emergen de las conexiones entre partículas, como si el universo fuera una red gigantesca de relaciones. En este modelo, el tiempo no existe como una línea, sino como el resultado de cómo fluye la información entre esas conexiones. El tiempo sería una consecuencia del proceso de entrelazamiento cuántico, donde dos partículas pueden estar conectadas sin importar la distancia. Si este modelo es correcto, el tiempo sería una propiedad emergente del orden y el flujo de la información en el universo. Y aquí aparece otro concepto asombroso: la gravedad podría surgir también de la información. Esto lleva a teorías como la gravedad emergente, que dicen que la gravedad no es una fuerza fundamental, sino un efecto estadístico del comportamiento de la información. Si la gravedad y el tiempo emergen de la misma estructura, entonces el tiempo y la información están profundamente ligados. El tiempo podría ser, literalmente, el proceso mediante el cual el universo actualiza la información. Curiosamente, esto podría resolver la paradoja de los agujeros negros. La información no se pierde porque está codificada en la superficie del horizonte de sucesos. Este es el principio holográfico. El universo podría ser como un holograma, donde toda la información del interior está almacenada en su frontera. Si esto es cierto, el universo entero podría funcionar como un gigantesco holograma de información, y el tiempo podría ser simplemente la manera en que leemos ese holograma. Pero si el tiempo no es fundamental, ¿por qué lo sentimos tan real? ¿Por qué sufrimos el paso del tiempo, el envejecimiento, la espera, la nostalgia? Porque, aunque el tiempo físico pueda ser emergente, el tiempo psicológico es profundamente real para los seres conscientes. El cerebro construye una línea temporal para darle coherencia a la experiencia. Nuestra memoria crea pasado. Nuestra anticipación crea futuro. Nuestra conciencia habita el presente. Y en algún punto entre la física y la mente, nace el tiempo tal como lo vivimos. En la próxima parte, exploraremos ese puente entre el universo físico y la mente humana. ¿Cómo experimenta el cerebro el tiempo? ¿Por qué el tiempo emocional es distinto del tiempo del reloj? ¿Existe realmente el presente? ¿O nuestra mente lo inventa? Y tal vez, al comprender cómo percibimos el tiempo, descubramos que el mayor misterio del universo está dentro de nosotros. Hemos recorrido el tiempo desde la física, la relatividad, la mente y la experiencia humana. Hemos visto que el tiempo puede doblarse,
estirarse, ralentizarse e incluso desaparecer en ciertos estados de conciencia. Pero ahora debemos enfrentar la pregunta más radical de todas. ¿Y si el tiempo no existe? Esta idea puede parecer absurda al principio, porque todo en nuestra vida parece depender del tiempo. Y sin embargo, algunos de los físicos más importantes del mundo creen que el tiempo no es una propiedad fundamental del universo, que el tiempo es una ilusión, una consecuencia, una apariencia, no una realidad última. Para entender esto, pensemos en cómo funciona la física. Las ecuaciones fundamentales del universo, las que describen las partículas, las fuerzas, el espacio-tiempo, no necesitan el tiempo tal como lo entendemos. Muchas de ellas son atemporales. Por ejemplo, la ecuación de Wheeler-DeWitt, una de las más importantes en la búsqueda de la gravedad cuántica, describe el universo entero y no incluye el tiempo. No es que lo ignore, simplemente el tiempo no aparece porque, a nivel fundamental, no existe una variable llamada t. Eso significa que para el universo completo, el tiempo no fluye. Todo está en una especie de estado estático, eterno. Entonces, ¿por qué nosotros sentimos que el tiempo pasa? Porque no podemos ver el universo completo. Solo podemos ver fragmentos. Somos observadores internos, atrapados dentro del sistema. Desde adentro, percibimos el cambio y lo interpretamos como el paso del tiempo. Pero desde afuera, si pudiéramos mirar todo el universo como un todo, no habría antes ni después. Todo estaría ya allí. Esta es la idea del universo bloque que mencionamos antes, pero ahora llevada a su extremo. No solo el pasado, presente y futuro existen simultáneamente. El universo entero podría ser un objeto atemporal. Imagina un libro. La historia está completa, desde la primera hasta la última página. Para el libro, no hay paso del tiempo. Toda la historia ya existe, pero para el lector, el tiempo se experimenta conforme avanza página por página. El lector vive el tiempo. El libro contiene el tiempo, pero no lo experimenta. Tal vez el universo es el libro, y nosotros somos los lectores. Sentimos el tiempo no porque el tiempo exista como algo real, sino porque nuestra conciencia se desplaza a través de los estados del universo. Esto nos lleva a otra pregunta. Si el universo es estático, ¿qué causa la apariencia del tiempo? Una respuesta posible es la entropía. Como ya vimos, la entropía aumenta con el tiempo. Pero, ¿y si la entropía es lo que crea el tiempo y no al revés? Es decir, conforme el universo pasa de estados ordenados a desordenados, nosotros llamamos a esa secuencia tiempo. El tiempo sería una manera de describir la dirección en la que aumenta la entropía. Pero en realidad, el tiempo no empuja los eventos se ordenan según la entropía, y nuestra mente interpreta esa secuencia como tiempo. Esto significaría que el tiempo no es una entidad, sino una consecuencia estadística. Pero hay una idea aún más profunda. El universo podría no ser un conjunto de cosas en el espacio-tiempo, sino pura información. Varias teorías modernas de la física, como el principio holográfico, la gravedad emergente y la teoría de cuerdas, sugieren que la realidad fundamental podría estar hecha de bits de información. Si el universo es información, el tiempo podría ser simplemente el proceso mediante el cual esa información se reorganiza. El tiempo sería la actualización del estado del universo. Cuando la información cambia, sentimos que el tiempo pasa. Cuando no cambia, el tiempo se detiene. Por eso, en estados de aburrimiento extremo o meditación profunda, sentimos que el tiempo desaparece, porque hay menos cambios internos que percibir. Algunos físicos han ido incluso más lejos. Proponen que el tiempo nace del entrelazamiento cuántico. Cuando dos partículas están entrelazadas, comparten información instantáneamente. Si el universo entero está formado por redes de entrelazamiento, el tiempo podría surgir cuando esas redes se reorganizan. En esta visión, el tiempo no está allá afuera, sino entre las cosas. No es una línea, es una relación. En otras palabras, el tiempo no es una dimensión, es una consecuencia de la interacción. Sin interacción, no hay tiempo. Esto tiene consecuencias filosóficas difíciles de asimilar. Si el tiempo no existe en el nivel fundamental,
entonces el cambio tampoco. El universo entero, pasado y futuro, sería un patrón fijo. Solo nuestras mentes, al recorrer ese patrón, crean la ilusión del cambio. Entonces, ¿qué somos nosotros en ese universo atemporal? Tal vez somos procesos de información que se desplazan por una estructura estática. Somos como la aguja de un tocadiscos, moviéndose por un disco que ya contiene toda la música. La música no se crea en el momento de escucharla. Ya estaba allí. Nosotros simplemente la revelamos al avanzar. Lo mismo podría pasar con nuestra vida, nuestra historia y todo el universo. Pero esta idea plantea una pregunta perturbadora. Si todo está ya escrito, ¿tenemos libre albedrío? ¿O solo estamos siguiendo un camino fijo dentro del universo bloque? Algunos científicos dicen que el libre albedrío es una ilusión. Otros dicen que nuestras decisiones podrían ser reales dentro del bloque, porque somos parte del proceso que lo conforma. Y hay una tercera posibilidad aún más interesante. Quizás no hay un solo bloque, sino muchos. Quizás el universo se bifurca en cada decisión, en cada evento cuántico, creando múltiples líneas temporales. En ese caso, el tiempo no sería una línea, sino un árbol infinito de realidades. Y aquí ocurre algo curioso. Tanto la física como la filosofía y la conciencia nos llevan a conclusiones similares. El tiempo parece ser una construcción. Parece ser relativo, emergente, contextual, psicológico. Pero entonces, ¿por qué se siente tan real? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué morimos? ¿Acaso la biología también depende del tiempo? ¿O la vida misma podría existir fuera del tiempo? La biología nos dice que el tiempo está codificado en los ciclos del cuerpo. El latido, la respiración, el sueño, el crecimiento. Nuestros relojes internos, llamados ritmos circadianos, regulan nuestra existencia. La vida parece encadenada al tiempo. Pero, ¿y si la vida es solo una forma de luchar contra la entropía? ¿Y si los organismos vivos son máquinas que transforman energía para retrasar el desorden? Entonces la vida no solo habita el tiempo, la vida crea su propio tiempo. Esto abre una nueva puerta. Tal vez el tiempo no es uno solo, sino muchos. El tiempo del universo, el tiempo del cerebro, el tiempo de la vida, el tiempo de las computadoras, el tiempo de los sueños. ¿Y si cada sistema tiene su propio tiempo? ¿Y si el tiempo no es universal, sino local? En la siguiente parte vamos a unir todo esto y entrar en el terreno más difícil pero también más emocionante. ¿Podemos definir el tiempo de una vez por todas? ¿O el tiempo es algo que está más allá de toda definición? ¿El tiempo es algo que descubrimos o algo que inventamos? A estas alturas, el tiempo ya no parece una simple línea que avanza. Hemos visto que puede ser relativo, psicológico, emergente, e incluso que podría no existir de forma fundamental. Pero ahora debemos enfrentar la gran pregunta: ¿podemos definir el tiempo de una vez por todas? Y si no, ¿por qué es tan difícil? Tal vez la dificultad no está en el tiempo, sino en nosotros. Primero, intentemos distintas definiciones. Para la física clásica, el tiempo era el escenario absoluto y fijo donde ocurrían los eventos. Para la relatividad, el tiempo es una dimensión flexible del espacio-tiempo. Para la termodinámica, el tiempo es la dirección en la que aumenta la entropía. Para la mecánica cuántica, el tiempo casi desaparece o es solo un parámetro externo. Para la biología, el tiempo es el ciclo de la vida y el deterioro. Para la conciencia, el tiempo es memoria y expectativa. Para la filosofía, el tiempo es el misterio central del ser. ¿Notaste lo curioso? Cada disciplina tiene su propio tiempo. Esto podría significar dos cosas: o todas hablan de diferentes aspectos del mismo fenómeno, o cada una está hablando de algo completamente distinto y hemos usado la misma palabra para conceptos incompatibles. Quizás tiempo no es una sola cosa, sino una familia de ideas relacionadas. Entonces, ¿habrá un concepto más profundo del cual todos estos tiempos emergen? Muchos científicos buscan una teoría del tiempo fundamental, una idea que esté debajo de todo lo demás. Y hay varias posibilidades. La primera dice que el tiempo es fundamental, es decir, el tiempo es una propiedad base del universo, algo que no se puede eliminar.
Esta idea es intuitiva y coherente con nuestra experiencia. Nacemos, envejecemos, morimos. Sentimos el tiempo. Pero el problema de esta visión es que las ecuaciones fundamentales de la física no tratan al tiempo como algo absoluto o independiente. En los niveles más profundos, el tiempo parece disolverse. La segunda posibilidad es que el tiempo es emergente. Esto significa que surge solo cuando hay ciertos tipos de interacciones, como la entropía o la información. Sería parecido a como la temperatura no existe en una sola partícula, pero aparece cuando millones de partículas se mueven. La temperatura es una propiedad emergente. Del mismo modo, el tiempo podría aparecer cuando el universo tiene suficiente complejidad. En este caso, el tiempo no es una causa, sino un efecto. Y esta teoría encaja muy bien con la idea de que el tiempo depende del observador, de la gravedad, del movimiento, de la conciencia, etc. La tercera posibilidad es la más extrema. El tiempo es una ilusión. No existe ni como dimensión, ni como propiedad emergente, ni como realidad objetiva. Solo es una forma en la que nuestra mente organiza la experiencia. El pasado, el presente y el futuro serían construcciones mentales para darle sentido al cambio. El universo sería atemporal. En este modelo, el tiempo no pasa, todo simplemente es. ¿Puede nuestra mente aceptar esto? No fácilmente, porque toda nuestra percepción se basa en la secuencia. Sin tiempo, ¿cómo existiría la conciencia? ¿Cómo existiría el pensamiento? ¿Cómo existiría la causa y efecto? Pero aquí ocurre algo sorprendente. Incluso si el tiempo no es fundamental, la causalidad podría seguir existiendo. Algunos físicos proponen que la causalidad, la relación entre eventos, es más básica que el tiempo. El tiempo sería la manera humana de describir esa red de causalidad. En lugar de decir A ocurrió antes que B, podríamos decir A causó B. El orden de las causas podría reemplazar la idea del tiempo. Esto hace que el universo no necesite un reloj, sino una arquitectura lógica. Ahora bien, incluso si entendiéramos el tiempo físicamente, todavía habría una dimensión que no podemos ignorar: el tiempo como experiencia. Porque podrías demostrar con ecuaciones que el tiempo es una ilusión, pero entonces, ¿por qué el sufrimiento dura? ¿Por qué la nostalgia duele? ¿Por qué el futuro nos da esperanza o miedo? Hay algo profundamente humano en el tiempo. Nuestra conciencia no vive en el espacio, vive en el tiempo. No pensamos dónde soy, pensamos cuándo soy. Vivir es moverse entre lo que fui, lo que soy y lo que puedo llegar a ser. Tal vez el tiempo es tan complejo porque toca todos los niveles de la realidad: el físico, el biológico, el mental, el existencial. Y aquí aparece una idea poderosa. El tiempo podría ser el puente entre la materia y la conciencia. Es el nexo entre el universo y el ser. Si logramos entender el tiempo, podríamos comprender tanto el funcionamiento del cosmos como el misterio de la mente. Pero hay algo más. El tiempo no solo mide los eventos, crea significado. Las historias solo existen porque hay antes y después. La evolución solo existe porque hay cambio en el tiempo. La memoria construye la identidad. La muerte le da valor a la vida. Tal vez el tiempo no es solo un mecanismo físico. Tal vez el tiempo es la condición que permite el sentido. Sin tiempo, nada importaría. Todo sería estático. Esto nos obliga a considerar algo provocador. ¿Y si el tiempo es una dimensión de la conciencia universal? ¿Y si el universo no tiene tiempo, sino que es tiempo? Algunos filósofos dicen que el ser y el tiempo son inseparables. Ser es durar. Existir es estar en el tiempo. Y sin embargo, la física sugiere que lo fundamental no es el ser, sino la relación entre estados. Quizá el tiempo no es una sustancia, sino la medida de la transformación. Así llegamos a un punto crucial. El tiempo es cambio, pero no todo cambio es igual. Existe el cambio reversible, como en las ecuaciones de la física, y el irreversible, como en la vida. La física permite que retrocedas un proceso, pero la realidad biológica no. Puedes revertir una ecuación, pero no puedes rejuvenecer. Puedes invertir una simulación, pero no puedes revivir un momento. ¿Por qué? Porque en el universo real, la entropía crece,
la información se dispersa, las conexiones se modifican. El tiempo puede ser una ilusión teórica, pero el desgaste, la transformación y la experiencia son reales. Entonces, ¿qué es el tiempo? Tal vez el tiempo no sea una sola cosa. Tal vez el tiempo sea una sinfonía. Un conjunto de capas que coexisten. El tiempo físico, el tiempo biológico, el tiempo mental, el tiempo social, el tiempo cósmico. Cada uno corre a un ritmo distinto, pero todos se entrelazan para formar la realidad. El universo marca el compás, pero la conciencia interpreta la melodía. Y sin embargo, aún no hemos hablado de algo esencial: el inicio y el final del tiempo. ¿Tuvo el tiempo un comienzo? ¿Tendrá un final? ¿Puede el tiempo morir? En la siguiente parte, viajaremos al pasado más lejano y al futuro más extremo del universo. Veremos cómo el tiempo nace en el Big Bang y cómo podría extinguirse para siempre. Porque si el tiempo tuvo un principio, entonces es posible que también tenga un final. Si queremos comprender qué es realmente el tiempo, debemos atrevernos a viajar a los extremos, al momento en que el tiempo nació y al instante en que podría morir. Porque si el tiempo tuvo un comienzo, entonces no es eterno ni absoluto. Y si puede terminar, entonces el tiempo no es la estructura fundamental del universo, sino una fase, una condición que podría desaparecer. Así que empecemos por el origen, el Big Bang. Durante siglos se pensó que el universo era eterno, sin principio ni final. Pero en el siglo XX descubrimos algo asombroso: el universo se está expandiendo. Las galaxias se alejan unas de otras. Esto significa que en el pasado estuvieron más juntas. Si retrocedemos lo suficiente, llegamos a un punto en el que todo el universo estaba concentrado en una densidad infinita, el Big Bang. Y aquí viene lo importante. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue la creación del espacio y del tiempo. Antes del Big Bang no había espacio, no había tiempo, no había antes. Preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay más al norte que el Polo Norte. El tiempo mismo nació en ese instante. Esto nos dice algo profundo: el tiempo no es eterno. Es una propiedad del universo que surgió con él. Tal vez el tiempo es una consecuencia de la expansión del universo. A medida que el universo se expande, el tiempo avanza. Esto explica por qué la entropía aumenta. El espacio para el desorden se hace más grande. Pero entonces surge otra pregunta: ¿el tiempo podría haber nacido antes del Big Bang en algún tipo de estado previo? Algunas teorías, como el modelo de inflación eterna, sugieren que nuestro universo es solo una burbuja dentro de un multiverso más grande, y que cada burbuja tiene su propio tiempo. En ese caso, el Big Bang no sería el inicio del tiempo absoluto, sino el inicio de nuestro tiempo local. En otros universos, el tiempo podría fluir distinto, o no fluir en absoluto. Pero vayamos al otro extremo. ¿Cómo termina el tiempo? Existen varios posibles destinos del universo. La muerte térmica, o Big Freeze, es la hipótesis más aceptada actualmente. El universo seguirá expandiéndose aceleradamente. Las galaxias se alejarán tanto que dejarán de verse entre sí. Las estrellas se apagarán. Todo se enfriará. Llegará un momento en que no habrá fuentes de energía, solo oscuridad y vacío. La entropía alcanzará su máximo. Nada podrá ocurrir. No habrá cambio. Y si no hay cambio, el tiempo perderá significado. El universo morirá no con una explosión, sino con un susurro de silencio eterno. El tiempo se disolverá en la quietud final, el Big Crunch. En esta teoría, la gravedad detiene la expansión del universo y lo hace colapsar sobre sí mismo. Todo vuelve a juntarse en un punto. Sería como un Big Bang al revés. El tiempo podría desandar su camino, o tal vez simplemente terminaría en una singularidad. Algunos creen que después del colapso habría un nuevo Big Bang. Ciclos de tiempo, expansión, contracción, renacimiento. Un universo cíclico, sin principio ni final, pero con tiempos finitos en cada ciclo. El Big Rip, la gran ruptura. Si la energía oscura se vuelve más intensa en el futuro, la expansión del universo se aceleraría tanto que rompería todo: galaxias, estrellas, planetas, átomos, incluso el espacio-tiempo.
el universo sería despedazado por la propia expansión. En el instante final, el tiempo dejaría de existir porque ya no habría estructura física que lo sostenga. El universo cuántico eterno. Algunos modelos del multiverso dicen que el universo sigue creando nuevas regiones constantemente. Para cada observador, el tiempo puede tener un fin, pero el multiverso en su totalidad sería eterno, generando infinitos tiempos. En este caso, el tiempo no es uno. Hay infinitos tiempos, infinitos comienzos, infinitos finales. Pero hay algo aún más impactante. El tiempo podría terminar incluso antes del final del universo. Si el universo alcanza un estado de equilibrio total donde ya no hay eventos, el tiempo perdería su función. ¿Para qué sirve el tiempo si nada cambia? En un universo completamente congelado, el tiempo estaría presente pero inactivo. Sería como un reloj detenido. Sigue existiendo el reloj, pero no hay tic-tac. En ese sentido, el tiempo podría morir antes que el universo. Entonces, si el tiempo tuvo un nacimiento y podría tener una muerte, el tiempo no es el marco absoluto de todo. El tiempo es parte del contenido del universo. Es una característica más, como la materia o la energía. Esto es revolucionario. El tiempo no manda, el universo manda sobre el tiempo. Pero ahora viene la parte más interesante. ¿Hay evidencias actuales de que el tiempo ya está cambiando? Sí. Ya sabemos que no fluye igual en todas partes. Se ralentiza con la gravedad. Se distorsiona con la velocidad. En el borde de un agujero negro casi se detiene. ¿Podría invertirse? ¿Podría romperse? Algunos físicos han propuesto que en la escala cuántica el tiempo puede comportarse de forma no lineal, permitiendo que ciertos procesos ocurran fuera de orden. Incluso hay experimentos cuánticos modernos que muestran que el orden de los eventos puede volverse indefinido. Es decir, A puede ocurrir antes que B y B antes que A al mismo tiempo, dependiendo del observador. Esto desafía la idea clásica de tiempo. Tal vez el tiempo, en el nivel más profundo, no es una línea, es una red de relaciones. Y la flecha del tiempo es una propiedad emergente solo en el nivel macroscópico. Entonces volvamos a la gran pregunta: ¿qué es realmente el tiempo? Es posible que la clave esté en esto. El tiempo no es algo que el universo tiene, sino algo que el universo hace. El tiempo es el resultado de la evolución del estado del universo. Cuando el universo cambia, hay tiempo. Cuando el universo se detiene, el tiempo desaparece. Pero aún falta un elemento crucial: nosotros. Porque el universo puede tener sus propias leyes del tiempo, pero nosotros le damos significado. Sentimos nostalgia, miedo al futuro, arrepentimiento, esperanza. El tiempo nos duele. El tiempo nos enseña. El tiempo nos forma. ¿Puede existir una verdadera comprensión del tiempo sin incluir la experiencia humana? Tal vez el tiempo físico y el tiempo psicológico no son enemigos, sino parte de una misma realidad profunda. En la próxima parte, haremos algo ambicioso. Vamos a unir el tiempo del universo con el tiempo de la mente. Exploraremos cómo la conciencia podría ser la clave para entender el tiempo, y cómo el tiempo podría ser la clave para entender la conciencia. Tal vez, el tiempo no solo fluye a través de nosotros, sino que nosotros también fluimos a través del tiempo por una razón. Hasta ahora hemos visto el tiempo como fenómeno físico, como estructura cósmica, como ilusión cuántica, como experiencia mental y como narrativa biológica. Pero ahora debemos hacer algo aún más profundo: unir el tiempo del universo con el tiempo de la mente. Porque no basta con decir que el tiempo existe afuera en el cosmos o adentro en nuestra conciencia. El tiempo parece conectar ambos mundos. Tal vez el tiempo es el puente entre la realidad física y la realidad subjetiva. Y si logramos entender ese puente, podríamos descubrir el verdadero rostro del tiempo. Primero, observemos una verdad inquietante. El tiempo que mide el universo no es el mismo que el tiempo que vive la mente. El universo no siente nostalgia, no sufre, no espera. El universo simplemente cambia. El tiempo físico es cuantificable, matemático, impersonal. En cambio, para nosotros el tiempo es cualitativo, emocional, personal. Una hora puede ser tortura o puede ser un suspiro. El reloj no cambia, pero nosotros sí. ¿Por qué?
Porque el tiempo humano está hecho de conciencia. No percibimos segundos, percibimos experiencias. El tiempo no es lo que pasa, el tiempo es lo que nos pasa. Y allí ocurre algo fascinante. La conciencia es la única cosa que puede unir pasado, presente y futuro. La física puede describir el pasado con ecuaciones y predecir el futuro con modelos, pero solo la conciencia puede recordarlo, vivirlo e imaginarlo. En ese sentido, la conciencia es el verdadero reloj del universo. ¿Y si el tiempo no existe sin observadores? Esta idea no es solo filosófica. En la mecánica cuántica, el papel del observador es fundamental. Antes de ser observado, un sistema cuántico está en múltiples estados posibles, superposición. Solo cuando se mide, colapsa en un estado específico. En cierto sentido, el acto de observar crea un momento definido. Y ese momento es tiempo. Podría ser que el tiempo nace cuando la información se actualiza mediante la observación. Esto nos lleva a una propuesta impresionante. El tiempo podría ser una interacción entre el universo y la conciencia. Sin conciencia, el universo tendría estados, pero no eventos. Sin eventos, no habría secuencia. Sin secuencia, no habría tiempo. El tiempo podría ser la experiencia de transformación entre estados de información. ¿Entonces el universo vive el tiempo cuando es observado? Algunos físicos como John Wheeler propusieron la idea del universo participativo. El universo no es completamente real hasta que es observado. Y la observación ocurre en el tiempo, pero también crea tiempo. La conciencia, entonces, podría ser el lector del universo. Y el tiempo sería el lenguaje en el que leemos la realidad. El universo escribe la historia a través de las leyes físicas, pero la mente la convierte en experiencia. El tiempo físico organiza los eventos. El tiempo mental les da sentido. Pero hay algo más profundo aún. La mente no solo experimenta el tiempo, lo genera internamente. Piensa en esto. Aunque tu cuerpo esté quieto, tu mente puede viajar al pasado o al futuro. Puede revivir recuerdos con intensidad, puede imaginar escenas que aún no existen. En sueños, el tiempo puede volverse caótico o comprimido. En meditación profunda, puede desaparecer por completo. Esto sugiere que el tiempo psicológico es una construcción dinámica de la mente. La mente no es esclava del tiempo, la mente crea su propio ritmo temporal. Y si el tiempo es una propiedad de la conciencia, igual que el espacio es una propiedad del universo, autores como Henry Bergson decían que el tiempo físico, medido por relojes, no es el tiempo real. El tiempo real es la duración, la vivencia continua, fluida e indivisible del presente. La ciencia fragmenta el tiempo en instantes. La conciencia los une en una corriente. Quizá el tiempo físico es una aproximación matemática de algo más profundo, la experiencia. Lo que nosotros llamamos pasado es solo aquello que nuestra mente ha integrado. Lo que llamamos futuro es lo que puede ser integrado. La conciencia es el proceso que convierte posibilidades en recuerdos, y en ese proceso nace el tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede en estados alterados de conciencia? Muchas personas que han experimentado meditación profunda, experiencias místicas o cercanas a la muerte describen lo mismo: el tiempo se disuelve. No hay antes ni después. Solo hay un presente absoluto, eterno. Algunos lo describen como paz total, otros como expansión de la mente. Lo fascinante es que esto es lo mismo que la física sugiere en el nivel más profundo. El presente sería la única realidad, y el pasado y el futuro serían construcciones mentales. Cuando la mente se libera de la narrativa, el tiempo se evapora. Incluso neurología y espiritualidad se encuentran aquí. En experimentos de neuroimagen, cuando el cerebro experimenta ausencia de tiempo, ciertas áreas asociadas con el sentido del yo, como el córtex prefrontal, disminuyen su actividad. Es como si, al desaparecer el ego, desapareciera el tiempo. El yo necesita tiempo porque el yo es una historia. Cuando no hay historia, hay puro ser. Y el puro ser parece ser intemporal. Ahora pensemos en la muerte. ¿Qué ocurre con el tiempo cuando morimos? La biología dice que el cuerpo se apaga. La física dice que la entropía triunfa. La filosofía dice que el yo se disuelve.
Pero muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte reportan algo curioso. El tiempo se ralentiza o se expande. Reviven toda su vida en un instante. ¿Cómo es posible? Si el cerebro se está apagando, ¿por qué amplifica el tiempo? Tal vez porque el tiempo de la mente no necesita del mundo físico. Tal vez el tiempo interno es una dimensión propia de la conciencia, no del cuerpo. Y hay algo más. El cerebro no procesa el tiempo en un solo lugar. Hay múltiples sistemas temporales en el cerebro. Milisegundos para reaccionar, segundos para el presente, horas para la vigilia y el sueño, días para los ritmos circadianos, años para la biografía. La mente es un tejido de tiempos. Tal vez la conciencia es el resultado de cómo todos esos tiempos se sincronizan. Cuando se desincronizan, sentimos caos, ansiedad, depresión. Cuando se armonizan, sentimos paz, flujo, presencia. Entonces, ¿y si el tiempo es la unión entre materia e información, entre cuerpo y mente, entre universo y conciencia? El tiempo podría ser el lenguaje compartido entre lo físico y lo espiritual. Y nosotros, al experimentarlo, estamos justo en el centro de esa misteriosa unión. Pero aún falta una última capa. Hemos hablado del tiempo como fenómeno científico, psicológico, filosófico y existencial. Pero aún no lo hemos mirado desde el punto de vista más íntimo, el tiempo como sentido de vida. Porque no basta con entender el tiempo, hay que saber qué hacemos con él. En la próxima parte, exploraremos cómo el tiempo nos afecta como seres humanos. Por qué tememos perder el tiempo, por qué buscamos inmortalidad, porque el tiempo nos hace sufrir, y por qué, tal vez, el tiempo sea el regalo más valioso del universo. Podemos hablar del tiempo desde la física, la cosmología, la mente o la cuántica, pero hay una dimensión que ninguna ecuación puede capturar. El tiempo como experiencia existencial. No es el tiempo del universo, es el tiempo de la vida. Y este tiempo nos importa más que cualquier otro, porque nos define, nos mueve, nos hiere, nos inspira. Somos criaturas conscientes del tiempo. Ningún otro ser en la Tierra reflexiona sobre su pasado o teme su futuro como nosotros. ¿Por qué? Porque el tiempo no solo nos rodea, nos atraviesa. El tiempo es el origen de la nostalgia. Es el motivo del arrepentimiento. Es la raíz del miedo a la muerte. Pero también es la fuente del crecimiento, del aprendizaje, del cambio. Es el espacio donde el amor florece, donde los sueños se construyen, donde el sentido nace. El tiempo no solo nos limita, nos da dirección. Y sin embargo, hay una tensión. Todos sabemos que el tiempo es limitado. Desde que tenemos conciencia, sabemos que el reloj no se detiene y que nosotros algún día sí lo haremos. Esa conciencia de finitud es una de las características más humanas que existen. Los animales viven en el presente. Nosotros vivimos entre el recuerdo y la anticipación. Somos narradores de nuestra propia historia. Y toda historia tiene un final. Por eso el tiempo duele, pero también da valor. Si viviéramos para siempre, ¿apreciaríamos algo? Piénsalo. Un momento se vuelve especial porque no volverá. Una infancia se vuelve sagrada porque se perdió. Un instante se vuelve eterno en la memoria porque el tiempo lo arrancó de nuestras manos. El tiempo construye valor a través de la pérdida. La belleza del atardecer existe porque se va. La juventud es valiosa porque termina. La vida duele, pero gracias al tiempo tiene forma. Así que el tiempo no es solo destrucción, también es creación. Es el escultor invisible que nos moldea. Sin tiempo no hay identidad. No hay quién fui, quién soy, quién seré. La identidad es una narrativa temporal. La memoria construye el pasado. La conciencia construye el presente. La imaginación construye el futuro. Somos memoria, conciencia y posibilidad. Somos tiempo hecho persona. Pero aquí hay una paradoja. Vivimos preocupados por el tiempo. Decimos que no hay tiempo, que el tiempo vuela, que perdimos el tiempo. El tiempo nos genera ansiedad. Estamos obsesionados con controlarlo. Agendas, calendarios, alarmas, relojes. Medimos cada segundo, pero no lo vivimos. A veces no tememos la muerte, sino no haber vivido lo suficiente antes de morir.
El verdadero miedo no es que el tiempo se acabe, sino que pase sin sentido. ¿Y qué es perder el tiempo? ¿Se puede realmente perder el tiempo? ¿O se pierde uno mismo dentro del tiempo? Porque el tiempo nunca se detiene. El problema no es el tiempo, somos nosotros. A veces el reloj está en nuestra muñeca, pero nosotros no estamos en nuestra vida. Vivimos distraídos, fragmentados, ausentes. El presente se nos escapa porque nuestra mente está atrapada en el pasado o ansiosa por el futuro. El tiempo físico no se detiene, pero el tiempo vivido se vuelve vacío. De ahí nace la búsqueda de la presencia. Estar aquí, estar ahora, pero el ahora es escurridizo. Como dijimos, el presente es una construcción del cerebro, un puente entre el pasado y el futuro. Tal vez vivir el presente no es eliminar el pasado o el futuro, sino integrarlos con conciencia. Recordar sin encadenarse, planear sin temer, estar sin huir, vivir el tiempo en lugar de sufrirlo. Sin embargo, hay algo aún más profundo. El tiempo nos hace frágiles, y esa fragilidad despierta una pregunta universal. ¿Es posible vencer al tiempo? La humanidad ha buscado la inmortalidad desde siempre. Los mitos antiguos hablan de fuentes de la eterna juventud. Las religiones hablan de vida después de la muerte. La tecnología moderna busca extender la vida humana, detener el envejecimiento, subir la mente a una computadora. ¿Queremos realmente vivir para siempre? ¿O lo que queremos es escapar del miedo a desaparecer? Pero quizá la inmortalidad no consiste en vivir eternamente, sino en dejar huella, en que algo de nosotros permanezca en el tiempo. Una obra, un acto, un recuerdo, un impacto. Tal vez el verdadero triunfo sobre el tiempo es el significado, porque el tiempo puede borrar cuerpos, pero no puede borrar aquello que ha transformado otras vidas. La entropía destruye la materia, pero no el sentido. El tiempo, entonces, no es solo duración, es dirección, es propósito. El sentido de la vida podría ser lo que hacemos con el tiempo que se nos da. Y aquí surge una idea poderosa. Tal vez el tiempo es el escenario en el que el universo se vuelve consciente de sí mismo. A través de nosotros, el cosmos recuerda su pasado, imagina su futuro y reflexiona sobre su existencia. En nosotros, el tiempo se mira en el espejo. Somos el punto donde el tiempo físico se convierte en tiempo interior, donde el universo se pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Tal vez el propósito de la conciencia no es escapar del tiempo, sino comprenderlo. Y al comprenderlo, transformarlo. Porque aunque no podemos detenerlo, sí podemos cambiar nuestra relación con él. Podemos vivir en guerra con el tiempo o en armonía con él. Podemos verlo como enemigo o como maestro. Entonces, después de todo este viaje, nos acercamos al final. Pero antes, debemos hacer lo más difícil: confrontar directamente la naturaleza del tiempo y proponer una respuesta. No una respuesta simple, no una definición superficial, sino una comprensión profunda que una todo lo que hemos explorado: física, mente, universo, existencia, significado. En la parte final, intentaremos responder con la mayor claridad posible. ¿Qué es realmente el tiempo? ¿Una dimensión? ¿Una ilusión? ¿Una relación? ¿Una experiencia? ¿Una consecuencia? ¿Un lenguaje? ¿Una condición del ser? ¿O algo que aún no hemos imaginado? Prepárate, porque ahora, en la última parte, reuniremos todo lo aprendido para mirar al tiempo cara a cara, y quizás, por primera vez, comprenderlo de verdad. Hemos viajado por la física del universo, la profundidad de la mente, la filosofía del ser y la experiencia humana más íntima. Hemos visto el tiempo como dimensión, como ilusión, como emergencia, como información, como memoria, como entropía, como narración, como conciencia, como límite y como sentido. Y ahora estamos listos para intentar responder la gran pregunta: ¿qué es realmente el tiempo? La respuesta no es simple, porque el tiempo no es una sola cosa. El tiempo es cambio. Sin cambio, no habría tiempo. Todo sería estático. El tiempo es la forma en que percibimos la transformación del universo. El tiempo es relación.
No existe el tiempo vacío. Solo existe la comparación entre un estado y otro. El tiempo no es una sustancia, es la relación entre eventos. El tiempo es dirección. La entropía le da al tiempo una flecha. El universo evoluciona de menos desorden a más desorden. No podemos volver atrás porque la información se dispersa. La irreversibilidad crea la sensación de pasado y futuro. El tiempo es dimensión, según la relatividad. El pasado, presente y futuro existen en el tejido del espacio-tiempo. No experimentamos todo a la vez porque estamos confinados a un camino en esa dimensión temporal. El tiempo es relativo. Se estira, se encoge, se ralentiza o se detiene según la velocidad o la gravedad. No hay un reloj universal. Cada observador tiene su propio ritmo temporal. El tiempo es posible ilusión en la física cuántica. Las ecuaciones fundamentales no requieren tiempo. El universo completo podría ser intemporal. Nuestro sentido del tiempo podría surgir de observar partes del todo, no el todo en sí. El tiempo es emergente, según la termodinámica y teorías de información. El tiempo podría nacer del aumento de la entropía o del flujo de información. El tiempo sería una propiedad estadística, no fundamental. El tiempo es memoria, en la mente. Solo sabemos que hay pasado porque recordamos. Sin memoria, viviríamos en un presente eterno y sin historia. El tiempo psicológico está hecho de recuerdos y anticipaciones. El tiempo es ilusión constructiva, en la conciencia. El cerebro integra fragmentos de tiempo para crear continuidad. El presente es una ventana mental de varios segundos. El pasado se reconstruye. El futuro se imagina. El tiempo es identidad. La conciencia de quién soy es una narrativa temporal. Ser es durar. Existir es cambiar. El tiempo es significado. Lo que importa en la vida, amor, crecimiento, decisiones, legado, solo tiene sentido gracias al tiempo. Sin tiempo no habría historia, ni propósito, ni evolución. El tiempo es el puente entre el universo y la conciencia. En el universo el tiempo ordena eventos. En la conciencia el tiempo ordena experiencias. En nosotros, ambos tiempos se encuentran. Entonces, ¿qué es realmente el tiempo? Podemos decirlo así. El tiempo es la forma en que la realidad se transforma y la conciencia lo experimenta. Es la estructura que surge cuando el universo cambia, la mente recuerda y la información fluye. Es la dimensión del ser, la dirección de la vida y el escenario donde el cosmos se comprende a sí mismo. El tiempo no es solo algo que pasa. El tiempo es lo que permite que algo pase. El tiempo no es solo duración. El tiempo es existencia. El tiempo no es un enemigo que nos roba la vida. El tiempo es el tejido del cual está hecha la vida. Y aunque el tiempo físico pueda terminar, aunque el universo se enfríe o colapse, aunque las estrellas mueran, algo del tiempo permanecerá, el sentido que dejamos dentro de él. Porque el tiempo no solo mide el universo, también guarda nuestras huellas. Tal vez el mayor secreto es este. El tiempo no fluye, nosotros fluimos a través del tiempo. El tiempo no pasa, nosotros pasamos. Y en ese paso, dejamos historia, dejamos memoria, dejamos significado. Así que, después de todo, ¿qué es realmente el tiempo? El tiempo es el misterio más grande del universo. Y al mismo tiempo, es lo más íntimo que llevamos dentro. El tiempo es el escenario de nuestra existencia, la condición de nuestro ser, y quizás, el lenguaje con el que el universo se cuenta a sí mismo su propia historia. Y tú, que has escuchado este viaje hasta el final, ya no solo miras el tiempo, ahora lo comprendes.